Ya, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Este es un tema nuevo. Ayer ya terminamos con los bacilos gram negativos, tanto fermentadores como no fermentadores, y desde la clase de hoy en adelante ya vamos a ir viendo un popurrí de bacterias que son de importancia médica y clínica para el ser humano. El día de hoy nos toca ver 3 géneros importantes: clamidia, micoplasma y ureaplasma. Son bastante frecuentes, aunque ustedes no lo crean. De ahí es que por lo menos tenemos que tener nociones del microorganismo, tipo de cuadros clínicos que produce, entre otras cosas. Entonces vamos a partir con las primeras, que son las clamidia, que pertenecen a la clase Clamidiae, orden Clamidiales, familia Clamidiacea, y ahí fíjense que se los puse para que ustedes vean que tenemos 2 géneros de importancia. Tenemos primero el género Clamidia, y recientemente, hace unos 10 años atrás, apareció un nuevo género que se llama Clamidófila, ambas patógenas para el hombre. Dentro del género Clamidia hay 6 especies. De esas 6 especies, hay 3 que son de importancia para el ser humano. La primera es Clamidia pneumonia, como su nombre lo indica, produce cuadros clínicos a nivel del aparato respiratorio superior e inferior. Después tenemos Clamidia psittaci, que es oriunda de aves, y generalmente el ser humano se la transmite a través de la vía del oportunismo. Y en tercer lugar, Clamidia trachomatis, que es un patógeno exclusivo del hombre, pasa de hombre a hombre, no de género, sino que de ser humano a ser humano. No tiene hospederos intermedios ni tampoco sobrevive en el ambiente. Ya les voy a contar cuando veamos estas patologías. En cambio, las clamidófilas son recientes. La descubrieron en 1999 y también tiene 6 especies: Abortus, Caviae, Felis, Pecorum, Pneumonia y Psittaci. Si se fijan ustedes, estas 2 estaban en el género anterior. Gracias a los estudios moleculares las han cambiado desde clamidia a el género Clamidófila. Esa es la nueva nomenclatura que tiene. Dentro de los principales microorganismos de los que vamos a ver de este género, Clamidia psittaci y Clamidia pneumonia, fíjense que se transmiten a través de la vía aérea, por la inhalación. Se replican en la nasofaringe y pueden afectar los bronquios o los pulmones, produciendo bronquitis y neumonía. Como les dije, la psittaci proviene generalmente de las aves, loros, caturras, etc. Entonces las personas que tienen este tipo de pajaritos en sus domicilios son las que corren el riesgo de tener estas infecciones oportunistas. Y por otro lado, fíjense, Clamidia trachomatis. Se pega por contacto directo, persona a persona. Entonces, si hay contacto con secreción contaminada y uno se refriega el ojo, tracoma, que lo vamos a ver, que es una patología grave a nivel ocular y puede generar ceguera. Esta clamidia es muy conocida a nivel mundial porque es un patógeno de infecciones de transmisión sexual. Es productor de ITS. Entonces puede a nivel rectal producir proctitis. En varones puede producir uretritis no gonocócica. En las damas puede producir salpingitis, que es la infección de las trompas de falopio, cervicitis, que es la infección del cuello uterino, y puede producir linfogranuloma venéreo, que es altamente contagioso y afecta los órganos internos genitales. Ya les voy a mostrar unas imágenes para que vean cómo los ganglios inguinales se inflaman y llegan hasta reventarse. Entonces, este amigo es muy contagioso. ¿Cuáles son las principales características para que ustedes aprendan a reconocerlo? Primero, son bacterias.
pero no tienen la morfología que ustedes conocen de bacilo, de coco, de espirilo. Estas son bacterias que tienen otra estructura. Tienen forma esférica, no se pueden teñir con las tinciones habituales, son inmóviles, no tienen posibilidad de movilizarse, y lo otro importante es que son parásitos intracelulares obligatorios. A modo sencillo de explicárselo, las clamidias actúan igual que los virus. Necesitan la maquinaria enzimática de una célula hospedera para poder generar su ciclo biológico. Por eso es un parásito intracelular. Si lo pudiéramos teñir y se tiñeran, son de característica gram negativo. Y se basa principalmente en la estructura de la pared celular. Si se fijan acá, está la membrana plasmática, tienen porinas de membrana externa, tienen un espacio periplásmico. Entonces, toda la estructura de su pared es equivalente a la del gram negativo. ¿Qué estructuras son importantes? Tienen MOMP, porina de membrana externa, que le sirven para la adhesión, le sirven para ingresar y sacar cosas del medio del citoplasma hacia afuera. Tiene proteínas de unión, tiene lipopolisacárido, su DNA es de 500 a 1000 pares de base, aproximadamente tiene 600 genes y algunos de ellos poseen DNA plasmidial. Acuérdense que los plasmidios se pueden integrar al genoma o se pueden escindir del genoma. Los plasmidios pueden tener características de genes interesantes para el microorganismo cuando los integra, o puede que tenga puro ADN y que no confiera ninguna característica especial. ¿Cuáles son las formas que tiene estas clamidias? Tiene dos tipos de forma distintas. Una que se llama no replicativa, que es la partícula infecciosa súper chiquitita que se llama cuerpo elemental o cuerpo elementario, que son esas pelotitas chiquititas que ustedes ven ahí. Tiene más o menos un tamaño de 0,3 micrones. Acuérdense que un estáfilo, si se recuerdan haberlo visto en foto o en el microscopio, el estafilococo mide 1 micrón y este mide 0,3, menos del tercio. Y después tiene otra forma que se llama intracitoplasmática o más comúnmente conocido como cuerpo reticular. Y este cuerpo reticular es la estructura encargada de la replicación y el crecimiento. Si se fijan, tiene el doble de tamaño que el cuerpo elemental. Entonces acá se ve un cuerpo elemental chiquitito y acá está el reticular que es el grande. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Primero está el tamaño. El elemental es más chiquitito, el reticular es más grande. La morfología del cuerpo elemental es denso, es rígido y se debe a que el cuerpo elemental tiene que sobrevivir al ambiente para poder transmitirse de persona a persona o de un objeto a una persona. En cambio, el cuerpo reticular se genera solo dentro de la célula, es frágil, es pleomórfico, no tiene una forma definida. El cuerpo elemental es altamente infeccioso, es la partícula que produce la infección, en cambio el cuerpo reticular es solo replicativo. Si vemos la relación ARN-DNA, el cuerpo elementario es 1:1, DNA muy condensado para poder tener la partícula bien chiquitita. En cambio el cuerpo reticular, fíjense, tiene 3 veces ARN por una vez del DNA. ¿Eso qué significa? Que está usando toda la maquinaria enzimática para poder replicar proteína, etcétera, etcétera. Actividad metabólica, el cuerpo elemental es inactivo, por eso puede sobrevivir en el ambiente. En cambio, el cuerpo reticular es muy activo, es el estado de replicación donde se puede dividir. Si lo queremos digerir con tripsina, es resistente el cuerpo elemental, en cambio el reticular es sensible. Y algunas proyecciones y rosetas que puedan formar, el cuerpo elemental es muy raro, es redondito y pequeño. En cambio, el cuerpo reticular, como se divide, a veces puede formar rosetas, proyecciones, etc. Este es el ciclo replicativo. Si se fijan, no es igual que una bacteria, ni tiene la fisión binaria que una bacteria regular.
tiene que una partícula de cuerpo elemental adherirse a una célula. Una vez que se adhiere, es endocitada. Una vez que está al interior de la célula, se diferencia a cuerpo inicial, después se va replicando y a las 12 horas, si ustedes se fijan, ya se dividió en 4, tiene cuerpos de inclusión en su interior, después siguen creciendo y dividiéndose esos cuerpos de inclusión. A las 18 horas se ha duplicado unas 3 o 4 veces y después se diferencia de cuerpo reticular, fíjense que son las pelotitas moradas, y pasan a diferenciarse de cuerpo reticular a cuerpo elemental. Esta estructura, que es como una especie de vacuola, va a llegar a un punto que va a pegarse a la membrana citoplasmática y va a liberar hacia el exterior los cuerpos elementales que van a ir a parasitar otras células hospederas. Los cuerpos reticulares que pueden salir son frágiles, son lábiles y se van a morir. Acá hay otra imagen para que vean lo mismo, como del cuerpo reticulado son liberados los cuerpos elementales y van a parasitar de célula a célula. Esta imagen es para que ustedes vean en tiempo cómo ocurre desde que se adhiere, es fagocitada, se diferencia de cuerpo elemental a reticular. Fíjense, a las 6 horas de haber tenido contacto con la célula. Imaginémonos, una relación sexual a las 6 horas de haber tenido el contagio de la clamidia, ya está en modo replicativo. A las 8 horas ya es un cuerpo diferenciado, a las 18 horas ya se multiplicaron ya y están replicándose los cuerpos reticulares. A las 30 horas, fíjense que se diferencian en reticular y elementario. Y a las 48 horas, los cuerpos elementales ya maduran y pueden ser liberados por lisis de la célula, se rompe la célula, revienta la célula y se liberan estas partículas a la secreción. Entonces, a través de la secreción vaginal, cervical o a través de la secreción uretral, están llenas de estas partículas infecciosas y en otra contacto sexual se va a volver a contagiar la misma persona o la otra. Y esto es un ciclo. Vamos a ver ahora la clamidófila neumonía, que de todo es uno de los más importantes. Reconocida como patógeno del árbol respiratorio en 1983, antes no se conocía. Todos los años produce más o menos 50.000 nuevos casos en Estados Unidos. Se transmite por las gotitas de Fluger a través de las secreciones que uno expele al toser, estornudar, hablar, gritar, etc. Puede dejar secuelas, puede dejar enfermedad vascular aterosclerótica, puede dejar asma, artritis, puede inducir el Alzheimer. Entonces es de bastante cuidado tener esta infección de las vías respiratorias. Los cuadros clínicos comunes que produce es la neumonía atípica. No sé si alguna vez se los enseñé antes, pero hay dos tipos de neumonía. La neumonía típica, donde el pulmón se infecta por una bacteria, la que sea Streptoneumonia, por ejemplo, y el pulmón se ve con un foco infeccioso súper delimitado. Entonces los pulmones se ven todos negritos, pero se le ve una sombra blanca, chiquitita. Entonces eso es una neumonía atípica. Típica, perdón, las comunes y silvestres. Y este microorganismo produce la neumonía atípica, que es como un árbol de Pascua. Está los pulmones y se ve lleno de manchitas blancas, porque no tiene un foco de infección focalizado, sino que está diseminado por todo el árbol. Adicionalmente puede producir bronquitis prolongada, faringitis, sinusitis, puede producir síndromes febriles. ¿Cuál es el ciclo? Primero, esta clamidófila tiene que llegar a través de la vía aérea. Por lo tanto, se contamina o se contagia o se transmite a través de la vía aérea por la inhalación de estas partículas que son los cuerpos elementales, que como van a estar en la secreción, cuando una persona está infectada, tose o estornuda y las libera al ambiente.
Como son tan livianitas, no es que vuelen, quedan en suspensión hasta que van decantando despacito, despacito, y ahí es donde uno las inhala. Entonces se van a replicar primeramente a nivel de la nasofaringe, puede provocar una faringitis momentánea, o puede provocar una infección de los bronquios, produciendo bronquitis, o definitivamente pasa directamente a los pulmones, se aloja en los pulmones y produce una neumonía. Los macrófagos son infectados y a través de la infección del macrófago va a ir dando vuelta por el torrente y va a arrastrar las bacterias en su interior y lo puede diseminar a través de la vía sanguínea. El ciclo lo puede hacer dentro de cualquier tipo de célula, polimorfo nuclear, células epiteliales, etc. Y una vez que son diseminadas por el cuerpo, se pueden alojar los cuerpos elementales en el hígado, en la médula ósea, en el vaso, en la piel, en los riñones. Así que hay que tener cuidado con este microorganismo. Los cuerpos elementales también pueden mostrar la formación como vesícula, son súper chiquititos, este es un corte histológico de una médula ósea. Entonces puede alterar y producir patologías vasculares por alteración de los elementos figurados a nivel de médula ósea. ¿En qué va a resultar si esta bacteria llega a la médula ósea? En que el paciente va a hacer una neutropenia, va a tener un bajo número de células natural killer, pierde la defensa inespecífica, se va a enfermar más la persona, los macrófagos van a estar infectados, van a bajar los recuentos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la epidemiología de esta clamidófila? Produce cuadro clínico hasta en el 60% de los adultos. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros se hace una serología para clamidófila neumonía, más de la mitad del curso va a salir con anticuerpo positivo. ¿Qué significa? Que más de alguna vez tuvieron contacto con esta bacteria. ¿Por qué? Porque el 90% de las infecciones son asintomáticas. Por lo tanto, pasan por un resfrío común. Cuando el resfrío común, molestia de garganta, un poco de fiebre baja, está una semana, 2 semanas, ya hay que sospechar que eso ya no es virus y puede ser una bacteria que necesite tratamiento antibiótico. Y en los niños afecta principalmente a los niños entre 4 a 14 años. Y produce, como ya les dije, la neumonía atípica. En Chile, las muertes por infecciones respiratorias, dentro de todas las neumonías, este agente es la tercera o la cuarta causa de neumonía. Otro que produce neumonía típica, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, es la Legionella neumófila. La Legionella neumófila, esta clamidófila neumonía. Otro que produce neumonías atípicas son los virus respiratorios, entre otros. Otro de las especies del género de importancia, ya vimos el más importante, que es el que afecta el árbol respiratorio. Ahora vamos a pasar a Clamidia trachomatis, que afecta el aparato génito urinario. ¿Qué es importante que ustedes conozcan de este microorganismo? Que hay 15 serotipos distintos. Hay unos serotipos que se caracterizan por producir tracoma, que van denominados de la letra A, B, C. Después hay otros serotipos que son agentes causales de ITS y conjuntivitis y se denominan con la letra D a la K. Y hay unos serotipos que tienen predilección por los órganos internos y producen el linfogranuloma venéreo y se clasifican con las letras L1, L2 y L3. Son serotipos específicos. ¿Qué produce la Clamidia trachomatis? Conjuntivitis y se contamina el oído. Si llega a los pulmones, neumonía. Si llega del ojo al oído, otitis. Si baja al árbol respiratorio, bronquiolitis. En el tracto genitourinario es capaz de producir uretritis en los varones, epididimitis, que es la infección del epidídimo, y prostatitis, que es la infección de la próstata. En las damas puede producir linfogranuloma venéreo, que es la infección del útero, las trompas y los ovarios. Puede dejar hasta esterilidad en las mujeres, también en los hombres por si acaso. Y es capaz de producir bartolinitis, que es la infección de la glándula de Bartolino, que está en la entrada de la vagina y que produce la secreción. Entonces, este es un microorganismo patógeno,
único del hombre y que se transmite de persona a persona y también de objeto a persona. La epidemiología se caracteriza porque se contagia por contacto directo, causa complicaciones graves como la esterilidad. El riesgo de infección de un recién nacido de una madre infectada es del 50%, y las guaguas pueden hacer patologías oculares por el contacto con el microorganismo. De esos bebés infectados, de ese 50%, la mitad desarrolla conjuntivitis, el 20% desarrolla neumonía si aspira las secreciones maternas, y un 20 a un 30% de los recién nacidos puede tener infecciones asintomáticas, que esté infectado, hayan parámetros bioquímicos alterados, pero que no tenga ningún síntoma. Las conjuntivitis se dan entre la primera y la segunda semana de vida, y es porque se contaminó al momento de nacer, y la neumonía, como tiene que pasar primero por un proceso de colonización, infección de la célula, replicación, se puede llegar a demorar entre 1 mes a 3 meses de haber nacido. Para que ustedes vean, en el caso de la mujer, las clamidias son capaces de infectar el cuello uterino. No producen vaginitis, no son bacterias que se peguen a las células descamativas a nivel vaginal, sino que afectan este tejido del cérvix, del cuello uterino. Y es ahí donde las bacterias, a través de su cuerpo de inclusión o los cuerpos elementales, van contaminando célula a célula y van migrando hacia zonas más profundas como el útero, pueden llegar a infectar la trompa de falopio y pueden llegar a infectar los ovarios. Acá está para que ustedes vean, cuando hay una infección se produce la salpingitis y se llena de pus. Adentro del útero, si se infecta el endometrio, se llena el endometrio de pus, es muy doloroso, sangra y se llama endometritis. Y si la infección está acá afuerita en el cuello del útero, se llama cervicitis. Acá pueden ver el tracoma. El tracoma es esa masa que empieza a crecer, puede crecer en el párpado y va tapando el ojo entero, o puede producirse a nivel de la córnea y poner opaca toda la córnea y producir ceguera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el tracoma? El tracoma, por si acaso, es el ocular. Vivir en hacinamiento, en pobreza, donde no hayan condiciones higiénico-sanitarias. Las moscas son vectores, porque las moscas se paran en un ojito infectado y después se paran en otra persona y se va transmitiendo de persona a persona. Entonces hay países del mundo donde son muy pobres, fíjense que acá en zonas de la India o de África conviven con la basura. Países de India también son muy pobres y tienen altos índices de tracomatosis. ¿Cuál es el tratamiento? Gotitas para los ojos en base a tetraciclina, 2 veces al día por 6 semanas. Si no puede echarse colirio en los ojos, tiene que tomar doxiciclina, 100 miligramos, 1 por día, por 21 días. Ojo, estos microorganismos, la clamidófila, la clamidia trachomatis, la citasi y todos los que vamos a ver, como son parásitos intracelulares, se demora en hacer efecto el tratamiento antibiótico. No es como una bacteria que está adherida al elemento extracelular y la podemos matar fácil. Para que haya tratamiento efectivo, el antibiótico tiene que penetrar a la célula hospedera del ser humano y matar a la clamidia al interior de la célula. Por eso se da tratamiento mínimo por 21 días. Si no hay doxiciclina, sirve la tetraciclina o también sirve la acitromicina, que esta es una dosis, una sola dosis. Ahora vamos a ver el ejemplo de la otra patología que produce la clamidia trachomatis, que es el linfogranuloma venéreo. La primera etapa es la incubación, que se puede demorar mínimo entre 3 días en un paciente inmunocomprometido o casi 30 días en un paciente inmunocompetente. Eso significa que la persona tiene
el sistema inmunológico suficiente para poder eliminar al microorganismo o darle la pelea. Después del tiempo de incubación aparece una lesión papular en la zona genital dolorosa, como una pelotita. Después la segunda etapa, que puede ser de 1 a varias semanas de incubación, se inflaman los ganglios de la zona, que son los ganglios inguinales. Puede ser unilateral para un solo lado o en los dos lados bilaterales, dependiendo si la infección está avanzada o no. Por lo tanto, se inflama la región inguinal y se forman unas masas que se llaman bubones. Esos bubones son abscesos que están llenos de pus. Y como se los dije el otro día, los abscesos están cerraditos. Son bolsas que se generan al interior de los tejidos y adentro hay fagocitos que están tratando de matar las bacterias. Entonces eso llega a un punto donde se satura y ya el tejido no da más y revienta. Y eso que revienta se llama fístula. Fístula es el hoyito, es como un volcán cuando el cráter hace erupción. Y la tercera etapa es cuando ya el microorganismo deja el lugar donde está produciendo la infección y se va por la sangre a cualquier otro lado. Acá tienen un linfogranuloma venéreo. ¿Se fija? Acá hay un varón donde acá se nota una pelota más o menos del tamaño de una pelota de ping-pong. Si se lo tocaran, es una masa dura, dolorosa al tacto. A este paciente le debe doler, por ejemplo, para caminar, debe sentir un tirón. Y esa masita es molesta hasta para sentarse. Entonces, se llena tanto de pus que de repente revienta y se forma un hoyito, que es como un cráter de un volcán. Y por ese hoyito empieza a salir el líquido amarillo purulento, pus, 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 hasta que lo que hay que hacer es un drenaje en urgencia o en pabellón, se corta con un bisturí y se limpia, se hace un aseo quirúrgico de esa herida y se saca toda la materia hacia afuera. Obviamente que en condiciones asépticas y se hace un buen tratamiento antibiótico. Hay una complicación de la infección por Clamidia trachomatis que se llama síndrome de Reiters, que es uretritis, conjuntivitis, poliartritis, y más encima aparece con manifestaciones mucocutáneas. Entonces, si ustedes se fijan, del día 0 donde se infectó, pasa por lo menos unas 3 semanas antes de que la persona tenga sintomatología. En el caso de los varones, tienen descarga uretral a través del meato urinario, empiezan con secreción transparente, muy parecido al líquido preseminal. Por eso el hombre no se da cuenta que tiene clamidia, sino que porque la pareja hace sintomatología o el hombre hace sintomatología más extensa. Le duele al orinar, aparecen glóbulos blancos en la orina, y una vez que pasa el tiempo de incubación donde se generan los síntomas, después el cuerpo va perdiendo la batalla y la bacteria puede trasladarse a otra zona y producir las artritis u otra complicación. Y acá ustedes pueden ver los serovares o los serotipos. A, B y C son los que producen el tracoma ocular. Método de transmisión: de la mano sucia al ojo, a través de fomites. Las moscas que se paran de repente en la piel, en la cara, y puede también llegar a los ojos. De las serotipos D, E, F, G, H, I, L, J y K producen infecciones oculogenitales a través del método de diseminación sexual y perinatal, de la madre al hijo. Y ahí tienen todas las distintas patologías que puede producir. Infección del cuello del útero, de la uretra, del endometrio, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad de la trompa de falopio, embarazos ectópicos, conjuntivitis neonatal o neumonía neonatal. Y como ya les había adelantado, los serotipos L1, L2 y L3 son los que producen el linfogranuloma venéreo y solamente se transmite a través de la vía sexual. Y ahí llega la infección de la submucosa, los linfonodos regionales, se puede llegar a necrotizar el tejido, formulación de granuloma y fibrosis.
Y el tercero de importancia en el género es la Clamidófila psittacis. Es una zoonosis. Este es un patógeno de animalito. Ya les dije que es muy asociado con loros, con caturras, con canarios, etc. Y se transmite accidentalmente por estas aves que uno tiene en las casas. La infección se llama citacosis, que es una infección sistémica muy parecida a la neumonía producida por la Clamidófila pneumonia. Entonces, cuando los pajaritos vuelan, para que ustedes se asusten, y aletean ahí en la jaula, imagínense que miles de estas bacterias quedan en suspensión y uno las inhala. De cuando yo supe esto, nunca más tuve pajaritos en la casa. El hombre es el único hospedero accidental, porque es flora comensal de las aves, y la infección se da por la inhalación del polvo contaminado, con secreción o deposición de estas aves enfermas. Y las aves son portadoras asintomáticas. Al que infecta es al ser humano. El periodo de incubación aproximadamente es de 10 días. Es un síndrome respiratorio muy parecido a una influenza, donde hay sintomatología como malestar general, fiebre, anorexia, dolor de garganta, dolor de cabeza, fotofobia. Y en casos severos la persona puede estar con confusión, porque se alteran los parámetros hematológicos. Y puede producir la neumonía. Y el tratamiento en general para las clamidias derivan todos de la tetraciclina o macrólidos. Los macrólidos son la acitromicina, claritromicina, eritromicina o las tetraciclinas. Son dos muy buenos fármacos que sirven para cualquier tratamiento de cualquier sospecha de este tipo de patógeno, porque llegan muy bien al hueso y llegan muy bien a las células, a diferencia del resto. El diagnóstico, me voy a adelantar solo para que lo conozcan, los diagnósticos son a través de métodos indirectos, porque no se pueden cultivar. Por lo tanto, hay que buscar la presencia del antígeno o de anticuerpo en el paciente. Si estamos pensando en que se produjo una infección del árbol respiratorio bajo, la muestra de elección es el aspirado nasofaringeo o una muestra de expectoración. En el caso de que sospechemos de una ITS, la muestra de elección es muestra del cérvix uterino. Si sospechamos de un tracoma ocular, la muestra es de la secreción conjuntival. Y los métodos indirectos que hoy en día están disponibles son los moleculares como PCR, otro tipo de métodos inmunológicos como inmunofluorescencia indirecta, directa y test de ELISA. Ahí se puede ver los cuerpos elementales de Clamidia trachomatis. Este es un extendido y esos puntitos chiquititos verdes son los cuerpos elementales. Vamos a pasar ahora a el otro género que es muy parecido a clamidia, que son los micoplasmas. Los micoplasmas son unas bacterias súper especial porque son las únicas que no tienen pared celular. Al no tener pared celular, resisten naturalmente a todos los antibióticos que actúen a nivel de pared. Me estoy adelantando a las clases que vienen más adelante para que lo anoten. Poseen esterol en su membrana celular para darle rigidez, requieren lípidos complejos, son anaerobios facultativos, son pleomórficos, no tienen forma ni de coco, ni de bacilo, ni de espirilo, porque no tienen pared que le dé la rigidez. Se desplazan por el movimiento ameboide, no tienen flagelo, no tienen nada que tenga una bacteria normal en su pared. Pueden existir como saprófitos o pueden producir enfermedades oportunistas. Son de genomas muy pequeños y, como ya les dije, tienen resistencia natural a los fármacos que afecten la pared, como los beta-lactámicos. ¿Se pueden cultivar? Sí, se pueden cultivar en medios especiales, que son unos medios que se llaman SP4. Y en el crecimiento en esos medios pareciera que formaran un huevo frito. Ya les voy a mostrar. Las colonias son súper chiquititas, hay que mirarlas con lupa estereoscópica.
Acá está la colonia y mide 0,1 milímetro. Eso significa el milímetro dividido en 10 partes. Por lo tanto, son muy chiquititas y al ojo no las vamos a poder ver. Y así se observan como un huevo frito. ¿Se fijan? Acá está la yema y ahí está la clara. Así se observan las colonias cuando se cultiva y se observa en esta lupa estereoscópica. Ahí también se puede apreciar a nivel central y después lateralmente una parte más plana. ¿Qué factores de virulencia tienen los micoplasmas? Tienen una proteína que se llama P1, típica de Mycoplasma pneumonia, que tiene tropismo por las células, y de esa forma les sirve para adherirse e invadir. Después tienen otra, la proteína 50 y la P100, que son específicas del Mycoplasma homini. Tienen glucopéptidos en la superficie, tienen fosfolipasas, principalmente en Ureaplasma urealyticum. Disminuyen la actividad macrofágica, tienen nucleasas o DNasas que sirven para romper el ADN. Dentro de la especie más importante, la tipo del género se llama Mycoplasma pneumonia. Como su nombre lo indica, también es productor de cuadros respiratorios de la vía aérea baja. En otras palabras, produce neumonía. El determinante de patogenicidad que genera es la producción de peróxido de hidrógeno que va matando las células por distintos mecanismos. Esta bacteria se transmite a través de la vía aérea, coloniza las vías respiratorias superior, se adhiere a las células de la mucosa del aparato respiratorio inferior, de la laringe hacia abajo, y produce de nuevo neumonía atípica. En la radiografía aparece como un árbol de Navidad. Y se pega por contacto directo de persona a persona. No hay hospederos animales involucrados. Y puede afectar a cualquier persona. Ahí pueden ver cómo a través de la proteína P, fíjense, se va adhiriendo a la célula y de esa forma penetra el tracto respiratorio. ¿Cómo lo diagnosticamos? Difícil cultivarlo porque hay que tener este medio especial que se los voy a mostrar mañana. El medio se llama SP4. Se puede cultivar, sí, a partir de muestras de secreciones de la vía respiratoria. Mejor éxito tiene que el cultivo los test inmunológicos. Podemos buscar anticuerpos específicos en el suero a través de test de ELISA, aglutinación por látex, inmunofluorescencia directa, entre otras. Y acá ustedes pueden ver los principales síntomas que produce: dolor de cabeza, malestar general, hay fiebre, hay tos, hay dolor del pecho. Y en la radiografía, si se fijan, no se ve un foco único, sino que se ve así como un cielo estrellado. Importante que sepan, por si se lo pasaron en banco de sangre, si no se lo van a pasar, esta es una bacteria que forma aglutininas frías. Y a través de este test ustedes lo pueden pesquisar, porque da positivo. Y el cultivo, si lo queremos cultivar, está positivo durante muchos días, por lo menos el primer mes de la infección. En cambio, si queremos detectarlo a través de los métodos inmunológicos, acuérdense ustedes que el cuerpo se demora mínimo entre 7 a 10 días en producir anticuerpos. Por lo tanto, la primera semana va a estar negativo. Es casi lo mismo que un PCR. La segunda semana va a estar ahí, entre Tongoy y Los Vilos. Ya después de los 14 días va a dar positivo, hacia adelante. IgG va a marcar siempre. IgM va a marcar los segundos 15 días o posteriormente, y después va a ir decantando. Siempre acuérdense eso. IgM, fase aguda, IgG, fase y que han marcado. Las aglutininas frías es un test que se hace rápido, se lo van a enseñar a hacer en banco de sangre. Da positivo. Se enfría la muestra de sangre a 4 grados Celsius por unos minutos y después se reconvierte calentándolo a 37 grados. Entonces, al frío se aglutina.
Lo ponemos en calor, se vuelve a disolver. Otra especie del género tenemos a Mycoplasma hominis, que muchas personas o muchos escritores lo consideran como flora normal, hay gente que lo considera como flora patógena. La mayoría lo considera flora habitual del aparato genitourinario. Por lo tanto, el médico tiene que evaluar los síntomas clínicos para determinar si está formando parte de la microbiota o está ocasionando la sintomatología. El determinante de patogenicidad es la producción de amoníaco a partir de una enzima que es la ureasa, que la tiene Ureaplasma urealyticum. Y en el caso de Mycoplasma homini tiene la enzima que le sirve para utilizar la arginina. Producen inflamación tanto en el hombre como en la mujer. Las manifestaciones son uretritis en el hombre y en el caso de las mujeres pueden producir vaginosis porque se asocian con otros microorganismos. Y pueden producir complicaciones tanto en el hombre, en la mujer como en el recién nacido. ¿Cuáles son las dificultades diagnósticas de micoplasma, de ureaplasma, de las clamidia y de las clamidiófilas? Primero, no la podemos ver en una tinción de Gram. Acuérdense, no son bacterias que estén con pared definida, por lo tanto no las vamos a poder teñir. Segundo, necesitan medios especiales, súper enriquecidos, que tienen mezclas de antibióticos, que tienen sueros especiales como suero equino u otro enriquecimiento. Los métodos comerciales son de alto costo. Por ejemplo, una inmunocromatografía de 25 determinaciones vale por lo menos unos 15.000 pesos cada determinación. Por lo tanto, es caro hacerse un test. Los medios de cultivo artesanales son muy engorrosos de realizar, sobre todo porque hay que obtener el suero de animalito y no están a la mano, y las limitaciones presupuestarias. Entonces, hay laboratorios, cuando ustedes trabajen, que tienen estas determinaciones para realizarla, pero las derivan, porque sale muy caro de implementar. Entonces, obviamente, si queremos implementar inmunofluorescencia indirecta, necesitamos el microscopio de inmunofluorescencia que vale por sobre 10 millones. Si queremos implementar PCR, un termociclador vale por sobre los 5 millones. Entonces, no todos los laboratorios tienen los medios económicos para poder implementarlo. Eso es la clase de estos microorganismos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, entonces mañana nos vemos en el laboratorio de la semana donde les voy a mostrar cómo se realizan los tests y los distintos métodos comerciales que venden. ¿Ya? Nos vemos entonces. Sí, profe, cuídese. Que estén bien. No, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Chao, chao.